Buenas, bienvenidos a Terra Mágica una vez más. En esta ocasión voy a hablaros del artículo que escribí para el Ojo Crítico llamado Fenómeno OVNI y Ciencia Ficción. En este artículo contaba la historia, no muy conocida, que podría relacionar la ciencia ficción con los ovnis o platillos volantes. En 1913, Hugo Gernsback, considerado el padre de la ciencia ficción, fundó Electrical Experiment, una revista donde se combinaba la electrónica con historias de ciencia ficción, incluyendo su propia novela Ralph 124C41+. La revista fue cambiando de nombre, primero Electrical Experimenter y luego Science and Invention. La historia de la novela Ralph 124C41+ de Gernsback comienza mezclando el relato utópico y la crónica viajera, con Ralph guiando a su novia Alice en un recorrido por las maravillas científicas de la América del año 2660. Posteriormente aparecen otros dos rivales por el afecto de la chica. Uno de ellos, Fernand, secuestra a Alice y se la lleva al espacio. El protagonista inventa una especie de radar para rastrearlos y se lanza en su persecución por el sistema solar. La chica pasa a manos del gigante marciano Lisanort, que la mata justo cuando Ralph alcanza la nave de su enemigo. Ralph entonces conserva el cuerpo de Alice hasta su regreso a la Tierra, donde consigue encontrar una sustancia que la revive en el laboratorio. En la novela además se encuentra una larga lista de inventos que consiguió imaginar Gernsback, la mayor parte eléctricos de una u otra forma, como podía esperarse del fundador de una revista titulada Modern Electrics. Entonces, aquellos maravillosos artilugios futuristas no eran más que fantasías, pero muchos de ellos se harían realidad siglos antes del momento en el que transcurría la acción de Ralph. En cuanto a la televisión, aunque no era nueva en la ciencia ficción, ya había sido imaginada en fecha tan temprana como 1895. Gernsback fue uno de los principales responsables de popularizar tanto el fenómeno como la palabra, ya que en 1909 había publicado en la revista Modern Electrics un artículo sobre los pioneros experimentos alemanes con la transmisión de fotografías titulado Televisión y teléfono. También podemos observar la similitud de la nave que aparece en la portada del libro, Ralph 124, y en esta portada que veis abajo de la revista Electrical Experimenter de 1918, con la forma de los supuestos platillos volantes. En 1926, bajo la casa editorial Experimenter Publishing, propiedad de Gernsback, se lanza el primer número de la revista estadounidense Amazing Stories. Esta era la primera publicación dedicada exclusivamente al género de la ciencia ficción, término que nació en 1926 de la mano de Gernsback, quien lo utilizó en una de las portadas de Amazing Stories. Entre las portadas de la revista y sus ilustraciones podemos encontrar naves extraterrestres de diversos tipos, humanoides que bajan de esas naves, otros planetas habitados y batallas en el espacio. Estas imágenes que muestro en este vídeo son ilustraciones de esta y otras revistas de la época dedicadas a este género. La fuente estará puesta debajo de cada imagen. Estas revistas son llamadas revistas pulp, las cuales eran baratas y de consumo popular. En ellas podemos ver imágenes que nos recuerdan bastante a las imágenes de los supuestos platillos volantes, fenómeno ovni o ufología. Predijeron el futuro, crearon los arquetipos de lo que sería posteriormente el fenómeno ovni, nacieron los platillos volantes de la ciencia ficción, ¿jugó esta algún papel en la creación de la mitología ufológica? En esta imagen de Amazing Stories de 1929 podemos ver unas ciudades flotantes que lanzan rayos verdes a los humanos. Esta imagen me recuerda a lo que posteriormente serán los rayos paralizantes que supuestamente eran lanzados a los contactados o a los rayos de luz que salen de las supuestas naves en supuestos casos de abducción. Esta imagen, además, la historia es muy graciosa porque son ciudades flotantes y en ellas no hay ni nada más ni nada menos que tortugas, humanoides en forma de tortuga. Creo que ningún caso de ufología tiene humanoides en forma de tortuga. La ciencia ficción tenía mucha más imaginación. En esta otra imagen claramente podemos ver a un testigo señalando lo que es un objeto volante no identificado, entre comillas, ¿no? Un aparato volador en toda regla dibujado en historias de ciencia ficción. En esta otra
podemos ver un platillo volante. Si os fijáis dentro de la pupila, además de diferentes dibujos que hay, si os fijáis alrededor. Y esta otra imagen está sacada de otra historia. Podemos ver 3 platillos volantes que lanzan una especie de rayo a otra nave de forma circular. En esta otra imagen podemos ver 3 humanoides que aparecen en una nave que era muy típica de la oleada Airship. Si entráis en el podcast de Terra Mágica, tenemos un estupendo audio con Chris Obeck donde nos habla de esta supuesta oleada y qué fue en realidad. Y bueno, en esa oleada se podían ver naves en forma de pez, submarino o barco. Y esta es un claro ejemplo. La oleada de los Airship fue anterior a esta foto, así que es muy probable que los dibujantes se hubiesen inspirado en esa oleada que, como podéis escuchar en el podcast, tuvo un origen bastante de broma, y os invito a que vayáis al podcast y escuchéis el audio. Bueno, en esta otra imagen vemos una imagen curiosísima, que es un objeto circular y 4 aviones que van hacia él. Y en esta otra imagen también podemos ver algo muy curioso, que es un platillo volante perseguido por aviones que podemos ver que están en una batalla, ya que vemos ahí como una explosión en uno de los aviones, y también vemos naves circulares. Bueno, esto me recuerda mucho al caso de Kenneth Arnold, y como vemos ahí es de 1943. El caso Kenneth Arnold fue en 1947. Y también me gustaría ahora poner un extracto del podcast donde Chris Obeck nos habla del caso de Kenneth Arnold. Así que dentro audio. Es interesante también para mí que la palabra platillo volante o flying saucer no fue inventada en los años 40 para describir los ovnis, sino muchísimo tiempo antes. Se encuentra hasta en el siglo XIX, en 1889, por ejemplo, un artículo que me llegó ayer a través de nuestra amiga y gran contribuidora del grupo Magonia Exchange, Kay Massengill, me mandó un recorte de 1889 donde pone textualmente que los platillos volantes estaban ayudando a los cazadores a practicar su arte, porque la palabra platillo volante o flying saucer se acuñó para describir estos discos de arcilla que se tiraban para que los cazadores o los militares practicaran con ellos, intentando dispararlos mientras volaban por el aire. Bueno, los tiraban. Y esta palabra flying saucer o platillo volante todavía estaba de moda en los años 40 del siglo XX, solo 3 años antes del primer avistamiento de un platillo volante, es decir, el famoso avistamiento de Kenneth Arnold. Ya se hablaba en los periódicos, o todavía se hablaba en los periódicos, de cómo los flying saucers estaban ayudando a los militares a practicar. Entonces, claro que era tiempo de guerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. En 1944 se empezó una especie de programa para inventar, para diseñar máquinas para tirar estos artefactos en el campo de tiro para que los militares los destruyeran con sus nuevas armas más avanzados, los que utilizaban en la guerra. Y es curioso también que el capitán, el militar que estaba a cargo de este programa, se llamaba Arnold. Y esto fue como 3 años antes del avistamiento de Kenneth Arnold. Así que a mí me resulta curioso que un tal Arnold estaba encargado de poner en práctica esto, lo de destruir platillos volantes o disparar a los platillos volantes, lanzarlos al aire 3 años antes de que Kenneth Arnold tuvo su avistamiento de platillos volantes. Y claro que en el año 47 y también después, hasta los años 50, todavía se refería
a este artefacto de arcilla como un platillo volante, un flying saucer. Así que vemos allí también una influencia cultural. La gente ya conocía este término, así que seguían con el rollo de decir que todos los ovnis que veían eran platillos volantes, flying saucers, un término que conocían de toda la vida, incluso, curiosamente, cuando tenían formas completamente diferentes, como pirámides o cubos o estrellas. Así que cuando llegó George Adamski con la foto de esta lámpara de aceite, pues la gente lo aceptaba como algo bastante típico, la imagen típica de un platillo volante. Entonces, a mí me interesa mucho esta historia porque muestra cómo un artefacto de uso común, un término de uso común para referirse a otra cosa, podían convergir en un mito, el mito de los platillos volantes. Y por ejemplo, hablaste que Kenneth Arnold vio un platillo volante, pero ¿realmente vio un platillo volante o, como se dice, vio 9 naves con forma de platillo y luego se creó esa historia? Yo siempre he pensado que probablemente lo que vio fueron pájaros, pero bueno, que cada persona Los tiene su... gorriones, ¿no? Se dice también. Sí, bueno, existe un grupo de personas, una teoría que vio pelicanos y que simplemente eran pájaros que él no sabía identificar en ese momento, porque claro que normalmente vuelan en grupos de 9 y tienen justo ese aspecto. Y para mí no es ninguna casualidad que la siguiente vez que Kenneth Arnold vio ovnis o platillos volantes en el cielo, los describió como patos. Empiezas a dudar un poco de su capacidad de juzgar lo que está viendo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero no sé lo que vio realmente, pero bueno, que sí es curioso que en Australia, muy poco tiempo antes, en mayo, también alguien vio una formación de 9 objetos volando sobre un poblado. De nuevo, podrían haber sido pájaros, quién sabe, pero parece que por alguna razón en los años 40 la gente ya empezó a interpretar lo que veían que no entendían a primera vista como posibles artefactos tecnológicos. Y de hecho, los periódicos de octubre de 1946 decían que se había visto una nave espacial volando por encima de San Diego. Y eso salió meses y meses y meses antes del artículo sobre el avisto de Kenneth Arnold. Así que ya en octubre del año anterior se hablaba de naves espaciales volando sobre las ciudades. Al final, esa historia pues resultó ser algo inventado por un psíquico de la época y tenía su propia secta, su propio grupo y hablaba de canalizaciones de voces extraterrestres y no sé qué. Bueno, es lo de siempre, ¿no? Que se inventaban historias en esa época, pero se ve de todos modos que entre el año 46 y 47 la gente ya tenía ganas de interpretar las cosas que no entendían como posibles señales de los marcianos o yo qué sé, o artefactos voladores de la Tierra, de los enemigos de los americanos o de otros planetas. Bueno, después de escuchar este audio, seguimos. Bueno, la variedad de naves y de humanoides que nos encontramos en las ilustraciones de los relatos de ciencia ficción en estas revistas son muy variados. Aquí podemos ver lo que se podría llamar un aparcamiento de estas naves en toda regla, ¿no? Con diferentes tipos de naves, tanto circulares como alargadas en forma de puro, como un platillo volante. Aquí podemos ver otra donde 2 testigos apuntan al cielo y también se ven naves. En esta es más curiosa porque es un fenómeno que realmente no he podido aún identificar qué es, pero lo más probable es que sea eso, un fenómeno extraño o algo parecido a lo que hoy en día tenemos como ufología, pero que
realmente podría ser cualquier fenómeno extraño de ciencia ficción, tampoco tengo ahora mismo exactamente la referencia de qué es. Aquí claramente podemos ver diferentes naves en el universo y esta imagen, la última, ya es muy curiosa, que es la evolución en Marte. La evolución en Marte. Bueno, Herschbach escribió también este otro artículo que podéis ver aquí sobre la evolución en Marte, influenciado mucho por Flammarion, de quien hablamos en Fantasías Marcianas 1. Esta es una pequeña parte del material recopilado. En él podemos observar cómo humanoides y naves se paseaban por el espacio en estas ilustraciones, antes de que apareciese el fenómeno de los platillos volantes en 1947 con Kenneth Arnold, que, como hemos podido ver por lo que nos ha dicho Chris Obeck, realmente que haya visto un platillo volante, no sé, yo lo dudo mucho, ¿no? Todo esto ocurrió antes de que surgiese el término humanoide en la mitología ufológica y los contactados. Mi opinión es que una de las posibles hipótesis sería que estas imágenes pudieron servir al inconsciente colectivo o mente humana para crear los arquetipos que luego aparecerían en la ufología. Pero ahí no acaba esta historia. La relación de Amazing Stories con los platillos volantes va más allá, y eso os lo contaré en el siguiente capítulo de ciencia ficción y ufología, que habrá unos cuantos más. Gracias por estar ahí, hasta otra, chao.